todos y a todas los amigos de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, los amigos de las diferentes instituciones que nos acompañan, de la maquinaria del cambio. Muy buenas noches a todos y a todas. Les pido no habilitar su micrófono porque a partir de ahora vamos a iniciar. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, desde el Facebook de Confenagro. Estamos transmitiendo en vivo esta conferencia, o más bien este conversatorio que voy a sostener con ustedes esta tarde-noche, y que será parte de mi reflexión sobre las diferentes situaciones y de los diferentes fenómenos y de las diferentes dimensiones de este proceso que llamamos la pandemia del coronavirus o SARS-CoV-19, que es como se llama y como ustedes entenderán, se llamó así para no asociarlo con Wuhan, que fue el lugar de donde salió. Les doy la más cordial bienvenida a todos los miembros de este panel. Somos 100 personas, son las 19:17 minutos y de inmediato arranco con mi conferencia, que como ustedes saben se trata de una reflexión sobre la reapertura económica de la República Dominicana y más allá de la reapertura, la necesidad de recuperar, la necesidad de reconvertir y la necesidad de acelerar o relanzar el aparato productivo de la República Dominicana. De inmediato pues quiero plantear el primer punto, que es la comprensión del coronavirus y sobre todo de la pandemia que estamos viviendo, que a pesar de que se ha entendido como un fenómeno estrictamente sanitario, quienes nos hemos profundizado en el tema y quienes nos hemos adentrado a entenderlo, hemos descubierto que se trata de un fenómeno con mayor trascendencia, de un fenómeno que realmente trasciende el ámbito enteramente médico y realmente tiene profundas dimensiones humanas, porque afecta la vida económica, la vida social, la vida política, la vida institucional, la vida psicológica de los individuos, y por lo tanto tiene que ser enfrentado. La primera premisa es desde todo ese conocimiento universal que hemos acumulado como seres humanos. Quiero recibir retroalimentación si el video y el audio están correspondidos con la conversación. ¿Se escucha bien? Por favor, si alguien puede habilitar su micrófono, voy a habilitarlo inmediatamente. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha y se ve bien? Perfecto. Entonces, la primera premisa que tenemos, de la cual tenemos que partir, perfecto, es de que esta crisis es una crisis interinstitucional o interdimensional, que realmente se refiere a todos los temas de los cuales competen al ser humano. Por lo tanto, cualquier visión para enfrentar la crisis tiene que estar orientada a una visión dinámica, una visión cambiante, una visión holística. No es posible enfrentar la crisis de una sola manera, ni en todos los países de la misma manera. Por lo tanto, todos los abordajes que tienen que producirse, se producen de acuerdo a una visión de un fenómeno realmente dinámico y realmente complejo. Primera conclusión: la política internacional para enfrentar la crisis debe asumir esa visión realmente dinámica y realmente diferenciada, de acuerdo al país, de acuerdo a la región e incluso de acuerdo a los sectores, porque no es lo mismo la crisis vista desde una perspectiva oriental, como se inició, a una crisis vista de una perspectiva latinoamericana, occidental, como está ocurriendo actualmente, o la crisis ya desde una perspectiva global, como la estamos viendo en este momento. Entonces, obviamente que también hay que tener un enfoque dinámico, porque la crisis, a medida que va transcurriendo el tiempo, también va cambiando los enfoques que debemos tener. El primer debate fue el origen de la crisis, de dónde venía, cómo se transmitía, si era posible la transmisión de persona a persona y de país en país. Ese debate fue rápidamente superado y
al no tener información adecuada en ese momento, pues la recomendación de la cuarentena, del encerramiento, pues era vital en el momento correspondiente al inicio de la crisis, al inicio de la enfermedad y obviamente de la crisis, en la medida de que no se conocían los tratamientos correspondientes, los tratamientos adecuados que se han ido experimentando en el transcurso del proceso. Después, posteriormente, el debate siguió en la disminución de la curva de contagio. Ahí, a nivel mundial, se aceleraron las políticas cuarentenarias y sobre todo la política de paralización económica, que ha sido la política transversal de toda la política internacional respecto a el enfrentamiento de la crisis, recomendado evidentemente por la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones regionales de salud. Entonces, después el debate ha venido a la protección del empleo y de los sectores vulnerables durante la cuarentena, y por eso la mayoría de los países aplicaron medidas correspondientes a garantizar ciertos niveles de consumo, sobre todo consumo alimentario, durante los procesos y los periodos cuarentenarios. Esa fue una fase del debate en la que también participamos la República Dominicana. En este momento el debate mundial es la normalización o la reapertura de los esquemas y los aparatos productivos de los países que fueron relativamente paralizados como producto de las medidas cuarentenarias asumidas por la OMS como única alternativa para la OMS y para ese momento, para evitar el contagio persona a persona. Lo cierto es que en el futuro muy cercano, pasando estos debates que ya les mencioné, el próximo debate, el que ustedes van a esperar, y primero recordarles que el debate de la reapertura, aunque no ha llegado con profundidad a la República Dominicana, porque siempre llegamos tarde a los debates internacionales, es un debate que está vigente, latente en todas las sociedades, y es un debate que ya se está produciendo a través de una serie de medidas de las cuales les voy a comentar a continuación en casi todos los países del mundo, a excepción de algunas excepciones, incluyendo República Dominicana. Ahora bien, ¿cuál va a ser el debate de los próximos meses? Una vez ya se abra la economía y se recupere la nueva normalidad que se está planteando en algunos países, la normalidad con distanciamiento, la cuarentena inteligente, la cuarentena dinámica, etcétera. Pues el próximo debate será la recuperación económica, será la necesidad de recuperar lo perdido, que vamos a ver a continuación todo lo que se ha perdido, y sobre todo la vuelta en cuanto a los parámetros económicos, sociales que teníamos previo a la crisis y que en muchos casos se estiman con graves deterioros, sobre todo para las condiciones de vida de los individuos y los ciudadanos. Entonces, lo que nos estamos planteando nosotros, y ustedes saben que es lo que hemos hecho a lo largo y ancho de toda nuestra participación en estos debates, regularmente internacionales, porque lamentablemente en el país no se dan esos debates, y usted trata de impulsarlos a través de las redes sociales y aparenta ser un hazme reír porque a nadie le interesan los temas, nadie le interesan los debates internacionales, y se desenvuelve el proceso social de la República Dominicana a discutir temas profundamente irrelevantes, como por ejemplo el caso el famoso peregrino de Puerto Plata, o previamente un video que surgió por las redes, y todos los días un nuevo factor de la farándula político-social de la República Dominicana que no te permite orientarte a los temas realmente importantes que se están debatiendo a nivel del mundo y los que son impactantes realmente en la vida social y económica de nuestros países. Entonces, en este caso, lo que nos hemos orientado nosotros es a adelantarnos a los debates y tratar con orientaciones de políticas públicas, reducir los efectos de la crisis que vendrá a través de planteamientos de propuestas como la que ustedes no han visto ser en el momento determinado. En un momento era evitar el contagio y la protección de los individuos, sobre todo a través de los procesos de tratamiento que se han venido llevando a cabo y de los cuales de una u otra forma les mostraré más adelante, y que han venido a contribuir a reducir lo que es la mortalidad, por lo menos en el caso de la República Dominicana. Bueno, para entender esta pandemia y enfrentarla efectivamente, tenemos que estar entonces abiertos al conocimiento científico, al método de ensayo-error,
a la visión controvertida y dialéctica, pero sobre todo dispuesto a una plena apertura mental. Las mentalidades conservadoras y cerradas no son propicias para la crisis, porque las crisis son tan cambiantes y tan dialécticas y tan inestables que necesitan apertura para poder de cualquier iniciativa, lo menos relevante posible, extraer una lección de vida trascendente e importante para el país y para el mundo. Por ejemplo, el caso del descubrimiento de la penicilina, que tanta referencia he hecho, pues se debió a un error científico en un experimento que desarrollaba Alexander Fleming, yéndose de vacaciones y dejando abandonados sus investigaciones. Cuando regresó, pues se dio cuenta que el hongo que estaba creciendo alrededor de las bacterias o de los cultivos que estaba desarrollando había eliminado la circunferencia de los estreptococos que estaban alrededor del hongo. Entonces, a partir de ahí se descubre el efecto que tienen algunos microorganismos antibióticos sobre otros microorganismos, y así se utilizan microorganismos positivos para eliminar patógenos y microorganismos negativos, como el caso de las bacterias a través de los antibióticos. Y ahí surge toda la historia de los antibióticos en el mundo, que transformó la mortalidad y la tasa de mortalidad y sobre todo la esperanza de vida de la humanidad profundamente, al permitir la curación de enfermedades como las infecciones. Asimismo, con este caso, la ciencia afortunadamente ha hecho una extraordinaria labor, sobre todo cuando el virus explota. Ahí tenemos que hacer un mea culpa, sobre todo cuando el virus explota en Occidente, aunque los chinos ya habían desarrollado de manera importante muchos experimentos, y todo lo que nos viene en cuanto a los tratamientos nos viene de China. Lo cierto es que la ciencia occidental ha hecho un gran esfuerzo en dos grandes vertientes. Primero, la identificación de las vacunas, el trabajo que se está desarrollando en este momento, pero que todo el mundo alertado de que es un trabajo más lento, y por otro lado, la identificación de los tratamientos correspondientes que pudiesen ser tratamientos que ya existían para otras enfermedades, que es la línea de acción que se ha seguido a nivel internacional. Fíjense que los diferentes tratamientos que hemos podido aprovechar y de los cuales mostraré, por ejemplo, los protocolos que se están utilizando, aunque yo sé que eso es un debate prácticamente concluido porque se están utilizando y ya no hay necesidad de controversias, aunque las hubo en su momento. La línea que se ha seguido es aprovechar tratamientos existentes para otras enfermedades. En el caso, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, el tratamiento de la malaria. En el caso del tocilizumab, el tratamiento para la fiebre reumatoide y otras dolencias. Tratamientos que ya existían, que se utilizaban y que se probaron para estas nuevas enfermedades. Eso afortunadamente ha tenido éxito. Ha sido desoyendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que no se enfocó en ese tema, aunque después de mucho tiempo, de mucha presión política, pues aceptó realizar ensayos internacionales sobre estos y otros medicamentos que también quiero mencionar. El caso de los antivirales que se utilizan para el VIH, antirretrovirales que también se han utilizado y han tenido cierto éxito para el tratamiento del COVID, y también el caso de los antivirales del ébola, cuyo nombre es un poquito difícil de pronunciar, pero que más o menos todos conocemos, que se han utilizado con éxito, y el medicamento oriundo de Cuba, el interferón beta, que también como mecanismo para aumentar las defensas, pues también se ha utilizado. En ese sentido, todo el esfuerzo científico se ha enfocado, mientras el esfuerzo político se ha enfocado en detener los contagios a través de la cuarentena. El esfuerzo político se ha enfocado fundamentalmente en identificar los mejores tratamientos para enfrentar la epidemia y sobre todo sus efectos principales o sus complicaciones principales, que como todos sabemos son las complicaciones respiratorias, particularmente la neumonía. Y esos tratamientos se están aplicando internacionalmente, han tenido cierto éxito, por eso se están aplicando. Pero ha habido complicaciones importantes en cuanto a la logística del funcionamiento de los sistemas de salud, producto de que la primera recomendación de la Organización Mundial de la Salud ha sido la identificación de los casos a través de las pruebas.
pero resulta que las pruebas se constituyeron en un problema logístico que retrasaron los procesos y retrasan hoy los procesos de tratamiento. En el caso de República Dominicana lo hemos visto muy gráficamente, que la gente se ha muerto esperando pruebas. En el mercado internacional no aparecen pruebas fiables y a partir de ahí no acceden a un tratamiento adecuado. Ahora digamos que el panorama ha cambiado relativamente, hay todo un ambiente diferente y el enfoque que nosotros estamos planteando para enfrentar la crisis sanitaria es la detección temprana y el tratamiento a tiempo, que es el enfoque que de nuestro punto de vista debió asumir la Organización Mundial de la Salud, que se aplica en diferentes países del mundo que han hecho barridos, no solo a través de pruebas, hay que decirlo, sino a través de identificación de síntomas, porque el coronavirus, ya lo hemos estudiado, tiene síntomas diferenciados respecto a otras enfermedades y vamos a decir que aparición de los síntomas diferenciados y pues hay oportunidad para tratarlo. Entonces, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y los países que han adoptado medidas han aplicado principalmente las medidas cuarentenarias, o sea, la prohibición de las actividades económicas y sociales y en algunos casos los toques de queda obligatorios en los países. Eso no ha sido en todos los países igual, pero en la mayoría de los países, exceptuando 3 países fundamentalmente, ha sido ese el principal mecanismo de acción para evitar el contagio. Se ha entendido, la gente ha entendido, quizás sin razón, que la cuarentena pudiera evitar el contagio futuro y pudiera erradicar el virus. Lo cierto es que todos sabemos que las enfermedades y el ser humano conviven permanentemente en el ámbito planetario. Solamente una enfermedad en la historia de la humanidad se ha podido erradicar a través de una gran campaña de vacunación, que fue la viruela, erradicada en los años 80, y que incluso hay amenazas de que pudiera resurgir, y gracias a Dios esa enfermedad ya no representa peligro para el ser humano. Sin embargo, todas las demás enfermedades, incluyendo enfermedades tan poco trascendentes como el caso de la gripe o de los otros virus que son familias también del coronavirus, que también tienen una pequeña tasa de mortalidad, producto también del descuido, producto del no tratamiento a tiempo y también producto de lo que nosotros ya conocemos bastante bien, que son las enfermedades preexistentes o las complicaciones previas que tienen los pacientes, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, enfermedades pulmonares, etcétera, etcétera. Entonces, la cuarentena ha sido la medida principal, pero ha sido aplicada de manera diferenciada en los países. En el caso, por ejemplo, de Colombia, Francia, España, Italia, la cuarentena ha sido prácticamente total. También Argentina, prohibiendo todas las actividades sociales y económicas, como por ejemplo el caso de los bancos. En el caso de los Estados Unidos ha sido una cuarentena diferenciada, permitiendo algunas actividades y también resalta el caso de la República Dominicana. En el caso de Venezuela y Cuba también ha habido una cuarentena profundamente estricta. Lo cierto es que la cuarentena funcionó prácticamente en China, fue la primera medida que se tomó y fue muy efectiva, pero extrapolarla a toda la geografía mundial con las asimetrías que hay entre los países y plantearla como la única solución o como la principal solución sin explorar las otras medidas de políticas públicas que se podían y de acción científica que se pudieran aprovechar o implementar desde nuestro punto de vista, ha sido realmente, por lo menos para no profundizarnos en un análisis geopolítico, un error. ¿Por qué? Porque las condiciones políticas, económicas y sociales de los países donde ha sido exitosa esta medida, específicamente los países orientales o China, son muy diferentes a las condiciones de los países occidentales cuyos regímenes políticos, regímenes sociales, cuya organización social es diferente a esos países. Entonces, desde nuestro punto de vista, era necesaria alguna medida cuarentenaria, pero aplicarla de la misma manera, sin enfocarnos en los otros temas fundamentales que engloba esta pandemia, incluyendo el tema social, el tema psicológico, el tema de la salud conexa y todo lo demás, pues
no contribuiría a enfrentar exitosamente este proceso. Y ahí entonces paso a identificar o a plantear los 3 países que no han aplicado esta medida de la misma manera que la OMS la ha planteado. Todos los países la han hecho, algunos más fuertes que otros, pero 3 países en el mundo por lo menos podemos identificar que no han aplicado una cuarentena estricta o que no han aplicado ni siquiera cuarentena. Estos países son Suecia, Bielorrusia y Nicaragua. Al principio México y Brasil intentaron, y el mismo Reino Unido intentaron mostrar o evitar los procesos cuarentenarios aduciendo, vamos a decir de una u otra forma, minimizaciones al proceso como también lo hizo Estados Unidos. Pero finalmente tuvieron que acceder a medidas cuarentenarias. ¿Cuáles han sido los resultados de los países que no han aplicado la cuarentena? Bueno, aquí estoy mostrándole el caso de Bielorrusia. Bielorrusia es un país aproximadamente 10 millones de personas, no sé si se vea bien ahí, y ha ido creciendo su curva de contagio, pero la mortalidad parece insignificante en Bielorrusia, donde el presidente pues prácticamente no ha tomado ninguna medida para contrarrestar de manera cuarentenaria la pandemia. Ahí está el caso de Bielorrusia, 13.000 confirmados y 84 muertes. Ahí están los datos mundiales, 218.000 muertes y 3 millones de confirmados. El segundo caso que les quiero mostrar, bueno, este es el caso de República Dominicana. El segundo caso que les quiero mostrar es Suecia. Suecia tiene una mortalidad alta. La de Bielorrusia es prácticamente un 0.2%, o sea, es bastante baja comparativamente con la mortalidad mundial que ronda un 5%. Y en el caso de Suecia, pues aunque no ha aplicado ninguna medida cuarentenaria, su mortalidad es de 10%, pero eso está por debajo de países que han aplicado cuarentenas estrictas como Italia, como España, como Francia, como Reino Unido y como Estados Unidos. Y finalmente el país más extraño de América Latina en cuanto a enfrentar el COVID, que ha sido Nicaragua. Nicaragua no ha aplicado ninguna medida cuarentenaria, no ha cerrado escuelas, igual que Suecia, prácticamente ha hecho lo mismo que Suecia, pero aunque ha detectado solamente 13 casos, ha descubierto una mortalidad de 3 personas. Obviamente que la data que tenemos de los 3 países, en el caso de Nicaragua y de Suecia con, digamos, conflictos políticos, Nicaragua y Bielorrusia con conflictos políticos que todos conocemos, pero en el caso de Suecia es una democracia bastante estable, uno de los países escandinavos con la mejor calidad de vida junto con Noruega y Dinamarca. En ese sentido, la diferencia entre los países que aplicaron cuarentena y los países que no aplicaron cuarentena, aunque no pudiéramos concluirla por la falta de datos, porque hubiera sido ideal más países que no aplicasen cuarentena y países que sí la aplicasen, pues la diferencia entre los países que aplicaron y no aplicaron cuarentena, por lo menos hasta hoy, estos son datos de hoy, pues no parece significativo. Yo con esto no estoy, afirmando que la cuarentena no era necesaria, ni con esto estoy afirmando que la cuarentena no ha sido un error. Yo creo que lo que ha sido el error ha sido homogeneizar la política para todos los países por parte de la Organización Mundial de la Salud, aplicarla de manera radical para todos los países y sobre todo infundir el pánico que se infundió durante los primeros días de marzo y durante todo el mes de abril que hemos vivido, aunque ya sabemos que el pánico está disminuyendo, pero hasta ayer mismo el mismo director de la OMS todavía lanzaba una de sus titulares de pánico. Lo que yo plantearía es políticas diferenciadas según países, según las estructuras sociales y económicas de los países y sobre todo una integralidad respecto al enfrentamiento de esta crisis. ¿Por qué? Porque como voy a mostrar a continuación, los efectos de esta pandemia realmente van a comenzar después de junio, julio. Porque todavía, y lo voy a mostrar más adelante, la gente está sobreviviendo de los ahorros y de los efectos positivos de las medidas económicas impuestas por casi todos los gobiernos del mundo, incluyendo el gobierno de República Dominicana,
que ha intentado, aunque no lo ha logrado desde mi punto de vista, aliviar un poco la situación del país a través de del programa FASE, del programa Quédate en Casa, de la alimentación escolar, de la alimentación del plan social de la presidencia, ¿verdad? De la disminución de las tasas de interés a través de política monetaria y una serie de acciones que se han tomado en los últimos días. El hecho es que la cuarentena, desde mi punto de vista, debió ser convertida en un proceso de distanciamiento social inteligente, como han aplicado otros países, o los países que ya les mostré, que no han cerrado su economía y sin embargo su mortalidad y su nivel de contagio tampoco ha explotado. Hay otro tema que están discutiendo todos los economistas, todos los demógrafos y todos los ciudadanos, el tema de la verdadera tasa de mortalidad de la epidemia. Lo cierto es que parto de la premisa de que todas las enfermedades tienen una tasa de mortalidad, cualquiera, incluyendo las más leves, por ejemplo, hasta la conjuntivitis, todas. Eso es una exageración. Pero enfermedades del sistema, por ejemplo, respiratorio, las infecciones tienen siempre una pequeña tasa de mortalidad. En el caso de la gripe, creo que es un 1 o 0.1%. Lo cierto es que en el caso del coronavirus, al no tener una cantidad de pruebas que realmente pueda en el mundo, que pueda realmente abarcar toda la población posiblemente infectada, solamente se tiene la cantidad de los contagiados confirmados. Pero todos sabemos que hay una estimación de que por lo menos el 40 o el 50% son asintomáticos, que probablemente no reflejen ningún síntoma, por lo tanto estarían sin realización de diagnósticos a través de las diferentes pruebas que hay. El hecho es que si no tenemos un diagnóstico de la cantidad total de contagiados, dividir la cantidad de muertos o de funciones respecto a la cantidad de contagiados puede esconder la verdadera mortalidad del virus, que tiene que ser mucho menor que la presentada tanto en los países donde ha sido alta, como el caso de Italia y Estados Unidos y Francia y España, Inglaterra, como en los países donde ha sido media, como República Dominicana, que hoy ronda el 4.60%, me parece, 4.6 o 4.4, lo que ha demostrado cierta disminución desde los niveles iniciales, donde llegó casi a un 6%. Obviamente que el caso de San Francisco de Macorís ha sido el detonante de la mortalidad, del aumento de la mortalidad, porque explica casi 100 de las menos de 300 muertes que tenemos en el país. Entonces, lo que yo he planteado desde el inicio es la duda respecto a la efectividad de la cuarentena, sobre todo la cuarentena económica, respecto a la disminución de los contagios y a la disminución de la mortalidad. Los ejemplos comparativos que podemos hacer entre los países que han aplicado y que no han aplicado es que incluso países que no han aplicado cuarentenas están en mejor situación de mortalidad y de contagio que países que han aplicado cuarentenas estrictas, como el caso de España y de Italia y de Francia. Entonces, vamos a ver ahora los impactos que traerá esta crisis para enfrentarla de una manera diferente. Lo cierto es que para entender la crisis que va a vivir el planeta alrededor del coronavirus, tenemos que remontarnos 90 años atrás. Y 90 años porque desde el año 1929 a la fecha no se había producido en el mundo una caída tan brusca de la economía como vamos a ver en los próximos días y meses. La Gran Depresión del año 1929, conocida como la Gran Crisis o el Crack, fue una crisis financiera mundial que se prolongó durante toda la década de 1930. Su duración depende de los países que se analicen, pero la mayoría se extendió hasta 1938 e incluso principios de los años 40. Fue la depresión más larga en tiempo y mayor profundidad de todos los países en el siglo XX. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque, como les decía, ya el Fondo Monetario Internacional vaticinó esta crisis que viene como la continuidad o digamos el paralelo de la gran crisis del año 1929. Se originó en Estados Unidos
después de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre, de 1929, conocido como el Martes Negro, pero 5 días antes ya se había producido el Jueves Negro, el 24 de octubre, y se extendió a casi todos los países. Esta depresión, que podemos compararla relativamente con la que estamos viviendo hoy, tuvo efectos devastadores sobre casi todos los países ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como epidemia. De lo que alertamos los economistas, y lo vamos a ver más a continuación, es que precisamente la crisis que vamos a vivir también tendrá una alta tasa de mortalidad. La crisis que vamos a vivir también tendrá una alta tasa de pérdida de calidad de vida, de desempleo. En fin, tendrá consecuencias negativas sobre todos los seres humanos que vivimos sobre el planeta, porque a diferencia de otras crisis, esta será planetaria. El comercio en el 1929 decreció entre un 50 y un 60%, y el desempleo, por lo menos en los Estados Unidos, alcanzó un 25% y en algunos países un 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron agravadas, especialmente las que dependían de la industria y de la agricultura, la cual desapareció prácticamente en muchas zonas. La agricultura se vio afectada sobre todo por una caída de los precios de las cosechas y una disminución, por lo tanto, de la rentabilidad de los productores. En el caso de la crisis del 29, ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de la industria generaron un desempleo muy elevado y las ciudades industriales pues prácticamente se convirtieron en ciudades desierto. Un hecho positivo sucedió en los Estados Unidos muy poco tiempo después con la elección de Franklin Delano Roosevelt y el establecimiento del New Deal, que marcó el final de la Gran Depresión. Sin embargo, en Alemania la situación fue totalmente diferente, y recuerden que Alemania es la economía más grande de Europa. No estamos hablando de un pequeño país, sino un gran país, y la situación de dificultad económica y sobre todo deterioro financiero, producto del quiebre total de los bancos a nivel mundial, propiciaron la llegada de Adolfo Hitler y posteriormente, ustedes saben, todos sabemos, lo que ocurrió en 1939 con la invasión a Polonia, poco tiempo después, y el estallido de la Segunda Guerra Mundial que tantos millones de muertos provocó. La quiebra estadounidense no fue solamente una quiebra de la bolsa, fue un desmoronamiento de la economía, producto sobre todo de una burbuja especulativa que se había producido durante los años anteriores y que tenía también su explicación a la falta de regulación de parte del Estado, que se veía como una regulación no adecuada. Las personas arruinadas a causa del derrumbamiento de la bolsa limitaron sus gastos y obviamente que disminuyó la demanda global y por lo tanto la demanda de importaciones y del comercio pues se desplomó. Lo mismo pudiera ocurrir en el caso del comercio internacional y de la economía mundial en esta nueva oportunidad 90 años después. Las consecuencias fueron fatales en Europa y en particular en Alemania, porque dependía de los préstamos de los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los efectos de esta crisis? Pues fue la peor crisis en la historia de la humanidad y durante al menos 3 años los indicadores económicos y sociales reflejaron un profundo deterioro. En el caso de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto Industrial había caído un 50%. El sistema bancario se derrumbó y el desempleo llegó, como les dije, a un 25%. Solamente 10 años después, en 1940, la economía mundial volvió a recuperarse en algunos países y durante ese periodo el PIB de los Estados Unidos, por lo menos entre 1930, 31 y 32, disminuyó entre 9, 7 y 14%. El comercio internacional llegó a ser solamente la 2/3 parte de lo que fue en 1929 y eso se trasladó todo su efecto económico y macroeconómico a todas las economías del mundo. Por lo tanto, todos los países vinieron afectados. ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál fue la solución desde los Estados Unidos para la crisis? Bueno, el nuevo gobierno de Franklin Delano Roosevelt implementó un gran plan. Llegó al poder en 1933 y aprobaron una serie de leyes que se conocieron como el New Deal, que comenzaron
una activa participación del Estado sobre la actividad económica, incentivando la demanda agregada a través, primero, de asistencias sociales para los desocupados, política que todavía se mantiene en Estados Unidos, el seguro de desempleo, que por cierto ha llegado a 22 millones de personas producto de este coronavirus, precios de sustentación y de apoyo para los agricultores, que fueron de los grandes afectados durante toda la crisis del año 1929. También en este momento Donald Trump acaba de aprobar 19 mil millones de dólares para beneficiar a los agricultores de los Estados Unidos, aunque desde hace muchos años o desde ese entonces se aplica la política de precios de sustentación para los agricultores en los Estados Unidos, y también servicio voluntario para desempleados, proyectos de obras públicas a gran escala, reorganización de la industria privada y creación de organismos financieros que permitan organizar el mercado financiero. Estas leyes creadas a través del New Deal permitieron que Franklin Delano Roosevelt pudiera enfrentar los problemas de fondo que habían surgido previo a la crisis del 29, que tenían que ver con el quiebre del sistema financiero, el quiebre del aparato productivo industrial y el quiebre del aparato productivo agropecuario. Enfrentó entonces la situación de dos maneras fundamentales. En el caso, por ejemplo, de los bancos, inició lo que se llama los rescates bancarios, que no se produjeron previos a la crisis, pero que a través del gobierno se comenzaron a implementar políticas de recuperación de los organismos financieros privados y el incentivo a el empleo. En el caso, al empleo no, a la inversión y al ahorro en los bancos, que habían sido extraídos por casi todos los inversionistas producto de la incertidumbre y de la crisis anterior. En el caso, por ejemplo, del desempleo, se crearon esos campamentos de desempleados y se realizaron grandes obras sociales y obras públicas, y también, por ejemplo, conservación de parques nacionales, que no existía antes. Este gran New Deal, que significa el nuevo acuerdo, pues tenía la desventaja de que no se sustentaba sobre el déficit, sino sobre los mismos impuestos, por lo que no tuvo la capacidad de enfrentarlo de una manera rápida. Les dije que la crisis permaneció por lo menos hasta 1938. Y bueno, en el caso de los agricultores ya sabemos lo que se aplicó, y después en su segundo gobierno pues se implementó un segundo New Deal que tuvo mucho que ver con la protección de los trabajadores, la sindicalización de los trabajadores y el tema de la seguridad social, la vivienda y un sistema fiscal más progresivo para todos los ciudadanos. En el 1929 se comenzaron a aceptar, después de la crisis, después del New Deal, los sindicatos en los Estados Unidos, que hoy son, digamos, una de las instituciones más fuertes de ese país. Sin embargo, tardaron 10 años para recuperar los niveles de vida que habían tenido previos a la crisis. La pregunta sería, ¿cuántos años nos tocará a nosotros recuperar los niveles de vida de ustedes? Porque a veces creemos que son de otros. De ustedes, los niveles de vida que tenían, los niveles de consumo, las escuelas, las universidades, los vinos que se tomaban, los ingresos que tenían o los ahorros que tenían en los bancos, ¿cuánto tiempo nos costará previo a la crisis? Y todo esto, pues obviamente que desde nuestro punto de vista, originado por una comprensión errada del problema y por medidas de políticas erradas para enfrentar el problema. La primera premisa para entender todo esto, todavía seguimos siendo 100 participantes, es que los efectos de esta crisis no se están viendo ahora. Los efectos de la crisis económica derivada de esta paralización mundial, de la cual les voy a hablar a continuación, se van a ver en diferido. ¿Por qué? Porque todavía estamos, como les decía, sobreviviendo por los ahorros. Todavía los planes de protección del empleo durante la crisis permanecen, por lo menos en el caso de República Dominicana, son por 2 meses, y mucha gente todavía no ha aceptado la realidad. Cuando volvamos a abrir los comercios, cuando volvamos a abrir las empresas, que nos enfrentemos a la nueva realidad económica y social, que en el caso de República Dominicana tendrá un efecto importante a partir del shock, de lo que nosotros los economistas llamamos el shock internacional, o sea,
el sector externo de nuestra economía, y de los cuales les voy a hablar más a continuación, entonces veremos la nueva realidad económica, personal, microeconómica, macroeconómica del país. ¿Qué es lo que veremos? El posible cierre de centenares o miles de empresas, y obviamente el aumento del desempleo significativamente y concomitantemente la disminución del ingreso y de toda la demanda, porque a partir de que los trabajadores no tienen empleo, no tienen ingresos, no consumen, entonces los productores o empresarios tampoco pueden vender sus productos en el mercado nacional. Nadie discute que el cuidado de las personas es lo fundamental. Nadie discute que lo principal en la vida es proteger la vida. Pero ese cuidado y protección de la vida no puede ser, como se ha entendido, una acción del momento actual, de la coyuntura, una acción desesperada del momento, sino también que tiene que prevenir, que tiene que prever las consecuencias de las acciones que toma para seguir cuidando la vida a posteriores. Me explico. No se puede pensar en proteger la vida durante la pandemia y no protegerla después de la pandemia, que es realmente lo que lamentablemente muchos de los países todavía no han aquilatado, porque como les dije, aunque ya se están haciendo la mayoría de las previsiones, y les mostraré las previsiones del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL para América Latina y de muchas otras estimaciones que se están haciendo incluso en República Dominicana, todavía los efectos de la crisis no lo estamos sintiendo. ¿Cuántos años nos va a tomar al mundo recuperarnos de este shock internacional provocado por la paralización de la economía, que desde mi punto de vista no debió ser, y de eso vamos a hablar más a continuación, porque había formas diferenciadas de enfrentar la crisis sin paralizar la economía, y cuántos puntos en el combate a la pobreza vamos a retroceder y cuántos años durante todo ese proceso. En el caso del mundo, los impactos que se prevén, primero entender que la economía mundial ya venía debilitándose, y venía debilitándose producto de diversas circunstancias de carácter internacional. Lo más característico ha sido la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que habían hecho que el crecimiento económico, entre otras variables del mundo, fuera de 2.8 durante todo este último decenio, mientras que en el decenio anterior fue de 3.4. La economía mundial en el año 2019 registró su peor desempeño desde el año 2009. Recuerden que 2008-2009 fue otra crisis económica, en este caso la crisis de la subprime, crisis de materia prima, una crisis internacional que representó una disminución de un menos 5% a nivel del mundo, y a partir de ahí habíamos recuperado el crecimiento hasta que llegó el 2019 con un 2.5 de crecimiento, un 2.5 de crecimiento, que es el valor más bajito desde el año 2009, y con el menos 3 que se supone que va a crecer durante el año 2020. Aquí están los datos que les estoy mostrando. En el caso del mundo, el Fondo Monetario Internacional supone un decrecimiento de 3% para el año 2020, y en el caso de las economías más avanzadas, como por ejemplo la zona euro, que va a decrecer un 7.5%, o los Estados Unidos, va a acumular un decrecimiento de menos 6% para este año. Las economías menos desarrolladas, más emergentes, van a decrecer menos, relativamente un menos 1%, aunque hay casos, como el caso de México, el caso de Brasil, que sobresalen de todas las economías, que van a decrecer un 6.6% y un 5.3%. Un decrecimiento significativamente alto en comparación con otros países. Ahí están viendo, África no tendrá un impacto tan fuerte. En el caso de África subsahariana, solamente un 1.6%, y en el caso global de América Latina, un 5.2%. Será el pronóstico de decrecimiento para América Latina y el mundo. Entonces, ¿qué pasará con el comercio? Bueno, se estima
que el comercio, que ya venía decreciendo, como lo decía, producto de esa guerra comercial, y que había decrecido el año pasado en un 0.4%, este año decrecería entre un 3 y un 31%. Los países exportadores, como el caso de República Dominicana, que tenemos una importante participación en cuanto a nuestra vida económica a través de las exportaciones, pues seremos afectados de esta disminución del comercio. El Fondo Monetario Internacional plantea que desde el año 1929 la Gran Depresión sería, la próxima Gran Depresión sería esta, sería el shock más grande desde el año 1929, y aunque haya una ligera recuperación para el año 2021, pues todavía no vamos a recuperar. Probablemente en el caso de España se calcula que se vendrá recuperando alrededor del año 2023 sus niveles de vida previos a la crisis. En el caso de la deuda, todos sabemos que vivimos en un mundo sobreendeudado. Los Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. República Dominicana no se queda atrás del crecimiento progresivo de la deuda. En el caso de la deuda, pues la deuda mundial alcanzó en el año 2019 los 253 billones de dólares, o sea, el 322% del PIB mundial. ¿Qué te quiere decir ese parámetro? Que los países tampoco cuentan con demasiado margen de maniobra para endeudarse respecto a sus presupuestos y respecto a los niveles de deuda que ya tenían en el anterior a la crisis. En el caso de República, porque diríamos, bueno, pues resolvemos esto cogiendo prestado, como sucede con las crisis personales de cada uno de nosotros, pero también nuestro país ha tenido un crecimiento vertiginoso de la deuda en los últimos 18 años, que todos conocemos, y también tenemos limitaciones severas desde ese punto de vista. En el caso del empleo mundial, la Organización Mundial de la Salud, del Trabajo, la OIT, indican que el desempleo se crecerá en más de 5.3 millones de personas, con la posibilidad de aumentar a 188 millones de personas. Eso quiere decir que puede llegar hasta nuevos desempleados 24 millones de personas. Los sectores más afectados obviamente son los servicios, que son los sectores que más vinculación social tienen y menos posibilidades de aplicar distanciamiento social tienen. Ya les dije que en el caso de América Latina tendremos un impacto muy importante de 5.3 de crecimiento, según la CEPAL. Incluso les voy a mostrar para fines de lectura un muy buen informe que ha emitido la CEPAL, que me gustaría que todos leyéramos, que son las previsiones del coronavirus frente a América Latina. Y la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de la Organización de las Naciones Unidas, emitió un importantísimo informe que he compartido incluso a través de las redes sociales, en los chats de Facebook. Este informe es parte de lo que nosotros hemos consultado para realizar esta ponencia, y se los voy a presentar a continuación. En el caso de la América Latina, se supone que el aumento de la pobreza pueda representar unos 29 millones de personas. Y ahí entonces, aunque no hemos hecho estimaciones para la República Dominicana, no se han hecho estimaciones, pues lo primero que hay que entender es cuántos millones de pobres nuevos tendrá la República Dominicana producto de esta crisis. ¿Cómo disminuirá el ingreso per cápita del país? ¿Cómo disminuirá la calidad de vida de los dominicanos producto de esa crisis? El índice de desarrollo humano. En fin, esas son las preguntas que debiéramos hacernos. Aquí está el informe de la CEPAL, muy interesante, y les iré mostrando también algunos otros documentos que son importantes desde el punto de vista de la comprensión de los efectos nocivos de esta crisis, por lo que nosotros hemos impulsado desde hace mucho tiempo la necesidad de disminuir el tiempo de esta paralización económica y sobre todo enfrentar la crisis que vendrá. En el caso de América Latina, la tasa de desempleo va a aumentar de 8 a un 11%. En el caso de República Dominicana, vamos a ver más adelante a cuánto podría llegar el desempleo de nuestro país, y la pobreza pasará de 186 millones a 214 millones
posiblemente solamente por los efectos de esta crisis. Y obviamente que los países más afectados serán los países exportadores y los países que dependen del turismo. En el caso de los países del Caribe, República Dominicana es uno de ellos, y se estima que las exportaciones caerán alrededor de un 10%. En el caso de Centroamérica, el efecto vendrá principalmente dado por las remesas, que representan entre un 20 y un 15% del PIB de muchos países de América Latina. En el caso de República Dominicana, las remesas representan cerca de un 10% de nuestro Producto Interno Bruto y son la segunda entrada de divisas más importante del país, porque ascienden a 7.500 millones de dólares, y como ustedes saben, se pronostica una caída importante entre 10 y un 25% de las remesas, porque no se desplomarán totalmente, producto de muchas variables, pero se estima entre 10 y un 25% por los efectos, sobre todo de esa caída del Producto Interno Bruto en Estados Unidos y los países de la zona euro. Les traigo el caso de España para que podamos entender un poco lo que pueda pasar aquí, no porque la economía dominicana se parezca, sino porque este análisis refleja la mayor parte de los datos que nos interesaría discutir. Primero, la previsión para la economía española es que va a caer un 7% su Producto Interno Bruto respecto al año pasado, al año 2019. Entonces, eso implica también que aunque va a crecer a partir del año 2021, no va a recuperar su nivel de vida sino hasta 2023. La hotelería, que es el caso más importante y más impactante de la economía de España, caerá cerca de un 20%, y los otros sectores afectados, pues como la industria, la manufactura, caerán 5 y 4.7%. Los sectores como la agricultura, la industria extractiva, energía, administración pública, educación, mantendrán un nivel de PIB similar. Por lo tanto, pudiéramos pensar que en el caso dominicano pudiéramos tener efectos muy negativos sobre el turismo, posiblemente en el caso de las exportaciones agrícolas y las exportaciones de zona franca, por la disminución de los precios, de la demanda, de los valores, y en el caso posiblemente un poco de la construcción y del comercio, obviamente, que ha sido paralizado. En el caso de la demanda, la estimación española es que el shock será severo y que los ciudadanos van de una u otra forma a disminuir su consumo, ajustar su consumo a su renta, y por lo tanto provocar todo un efecto dominó sobre todas las actividades económicas conectadas con el consumo. Y obviamente también una caída de las exportaciones y la pérdida de unos 900.000 empleos para elevar la tasa de desempleo a un 18.8%, niveles muy por encima de los recomendados, o de lo que se llama, vamos a decir, la tasa de desempleo ideal, menos de un 5%. El déficit público, o sea, el déficit presupuestario del Estado español, que lo digo para que vayamos un poco intuyendo las cifras para el Estado dominicano, se pudiera situar en un 10% del PIB. Ustedes se recordarán que en el caso dominicano ha rondado entre un 2 y un 4%, y ha disminuido en los últimos años, aunque sigue siendo importante, que muestra las debilidades estructurales de la economía dominicana y sobre todo de la fiscalidad de la República Dominicana. La recaudación, que es el parámetro principal, se va a disminuir en 56.000 millones de euros respecto al año 2019, y el gasto en 28.000 millones de euros. Para tener una idea de lo que representa esto, la República Dominicana tiene un Producto Interno Bruto de 84.000 millones de dólares, lo que es más o menos unos 70.000 millones de euros. Por lo tanto, el Estado español dejará de percibir solo por impuestos prácticamente el 80 o el 90% de lo que toda la economía dominicana representa. Entonces, el déficit disminuirá, pero la deuda aumentará. La pérdida de empresas, que es uno de los temas que más me preocupa en el caso dominicano, que vamos a tratar a continuación, se puede prever en 100.000 empresas españolas que van a cerrar producto de esta crisis, un 7.4% del total. ¿Cuántas empresas cerrarán en la República Dominicana? ¿Cuál será el nivel de desempleo de la República Dominicana? ¿En cuánto aumentará la pobreza de la República Dominicana? ¿Y a qué año
calendario nos va a retroceder. Esos son los temas que nos preocupan a nosotros los economistas, porque son temas que, digamos, impactan directamente sobre la salud y sobre la vida de los seres humanos, y que aunque se ha dicho que era primero salvar la salud y después salvar la economía, al final, destruyendo la economía, también se destruye la salud, porque no hay una contradicción entre salud y economía, porque al final de cuentas la salud depende de los medicamentos, de la atención primaria, de la buena alimentación, que son el resultado de la actividad económica productiva de los países, de los niveles de calidad de vida de los países, que también son correspondientes o correlacionados con los niveles de esperanza de vida, para poner un dato. Entonces, en el caso dominicano, ¿qué se prevé? Bueno, una caída del nivel de consumo, producto del aumento de desempleo, pero yo voy a referirme fundamentalmente al choque internacional que ya he planteado. La caída y misericordia de las remesas, pongamos entre un 10 y un 30%, como se estima a nivel internacional. La caída del turismo, que se estima a nivel internacional en un 30%, aquí pudiera ser más, producto de que la mayor parte de nuestro turismo es turismo externo y no interno. En algunos países todavía hay mucha importancia del turismo interno. La caída del turismo en un 20 o un 30%, producto de esta crisis, y la disminución de la inversión extranjera directa, y posiblemente también la disminución de las exportaciones, sobre todo el valor de las exportaciones, producto de la caída de las materias primas, que como ustedes saben, que concomitantemente con el petróleo han ido disminuyendo significativamente. ¿Qué va a traer todo eso? Pues el cierre del turismo traerá desempleo. Las estimaciones sobre desempleo para la República Dominicana se estiman, algunos economistas, entre el 12% que tenemos hoy a un 30% de nuevos desempleados, lo que va a representar un aumento considerable de la pobreza, porque la pobreza está correlacionada con la ausencia, aunque no es únicamente eso, pero tiene mucha relación con la ausencia de ingresos. Obviamente que ante la caída del empleo, producto del cierre de la actividad turística, y sobre todo la paralización de la economía, que afectará una cantidad muy importante de empresas dominicanas, que la está afectando, que van a ver sus efectos más adelante cuando comiencen a abrir. La caída un poco de las exportaciones pues va a representar una disminución también del ingreso público, o sea, los impuestos. Ya el director general de Impuestos Internos afirmó que solamente durante el mes de marzo la caída de las recaudaciones rondaron los 8.000 millones de dólares, por lo tanto el Estado va a tener menos recursos con los cuales aplicar la política pública o hacer las inversiones que tiene que desarrollar. Ya veníamos arrastrando un problema de deuda. Recordamos que la deuda de la República Dominicana ronda la deuda externa del sector público no financiero ronda cerca del 40% de la economía, fundamentalmente 38.000 millones de dólares en el sector público, y la deuda del Banco Central de 11.000 millones de dólares. Y esto pues tiene un gran peso sobre la finanza, porque cerca del 50% de los ingresos del Estado se destinan al pago de intereses y de capital de la deuda externa, disminuyendo entonces la capacidad para enfrentar las necesidades públicas. Obviamente que habrá una fuerte caída del turismo, y todo eso se traducirá en una fuerte caída del Producto Interno Bruto. El año pasado la República Dominicana creció 5.1%, aunque hay diferencias en cuanto a los datos, es el dato oficial, y este año hay diferentes estimaciones, desde 0, que significaría un caer de 5 a 0, hasta 10% de caída en el Producto Interno Bruto, lo cual puede representar un aumento significativo de la pobreza del país y de la vulnerabilidad y del hambre. Ya las Naciones Unidas alertaban que el hambre en el mundo se pudiera disparar a niveles bíblicos, fue la palabra utilizada por las Naciones Unidas, por el Programa Mundial de Alimentos, con la estimación de que durante los próximos 3 meses de la pandemia, a la apertura, se pudiera provocar la muerte
de cerca de 27 millones de personas producto de la pandemia del hambre, que va a ser esta verdadera pandemia que estamos viendo hoy. Entonces, ¿qué pudiéramos esperar? Un aumento de desempleo hasta un 30%, una caída del Producto Interno Bruto. Yo soy de los optimistas, creo que no será más de un 1%, producto de la vocación de nuestro país, de la resiliencia y sobre todo del esfuerzo que vamos a hacer, porque estamos pronosticando lo que va a pasar, pero tenemos que pronosticar lo que va a pasar contando con que nos vamos a mover, con que nos vamos a reactivar, con que vamos a acelerar y que vamos a tener un cambio de expectativas y de gobierno que nos permita también reconectarnos con una visión positiva de la economía. Entonces, yo soy de los optimistas, aunque va a crecer la pobreza, probablemente en 1 millón de nuevos pobres, y retrocederemos 10, 15 años, 25 años en caso de algunos países, en todo el combate de la pobreza, solamente por una crisis de un trimestre, que fue esta crisis del coronavirus y el mal manejo económico que hemos tenido. Y aunque todo esto va a ocurrir, pues también tenemos que contar con nuestra capacidad, con nuestra innovación, con nuestra vocación de trabajo, con nuestro sacrificio y sobre todo con una política pública diferente que nos permita avanzar hacia otro estadio, incluso si es posible aprovechar las ventajas que se van a derivar de la crisis, porque como todos sabemos, toda crisis trae también su oportunidad. ¿Por qué entonces plantear, y después de toda esta perorata histórica y digamos estructural y coyuntural, la necesidad de reabrir la economía? Pues porque todos los economistas sabemos que mientras más se prolongue la paralización económica, que además no es necesaria, y lo voy a demostrar, porque lo hemos demostrado en República Dominicana y además lo está discutiendo el mundo, y fue un error la paralización económica, como fue un error la concentración única en la política de cuarentena, se hace más necesario la reapertura, porque mientras más se prolongue la crisis, la paralización económica, más efectos negativos tendremos. Incluso esos pronósticos que les di, pues pudieran ser peor para todos los países, incluyendo para la República Dominicana. Entonces, la primera premisa que tenemos que partir es que este tema que yo asumí discutir con ustedes hoy, la reapertura de la economía, no es un tema que comenzó ahora, pero además no lo comencé cuando lo estaban debatiendo los otros países. Quise incluso adelantarme a los acontecimientos, prever el debate y comenzar a aprender el tema, pero como los acontecimientos han ocurrido de manera tan rápida, hasta en la República Dominicana ya se está hablando de reapertura, y hasta el ministro de Economía, que realmente ha sido muy poco diligente para enfrentar este tipo de temas, como todo el gobierno, ya está planteando ese plan que no quiere presentar, pero que supuestamente está construyendo. Entonces, este debate sobre la reapertura económica es un debate prácticamente concluyendo. Aquí no ha comenzado, porque aquí, como les dije al principio, todavía estamos hablando del peregrino, estamos hablando de Don Miguel, o estamos hablando de cualquier banalidad de la farándula política, y no hablamos de los temas importantes. Cuando yo comencé a hablar de la hidrocloroquina y a presionar a través de las redes sociales, pues la gente prácticamente se burlaba de mí, y los periodistas a los que yo traté de convencer con miles de Twitter no me hicieron caso. Y es porque precisamente todavía no había llegado para la República Dominicana ese debate. Pero ya, como les dije, hace mucho tiempo que ese tema se debatió y se resolvió, e incluso les quiero mostrar, para que no nos llamemos engaño, ¿verdad? Y para que tengamos suficiente información, un protocolo médico que se utiliza, que es el mismo que se utiliza en casi todos los países, para el tratamiento de la infección por coronavirus. Aquí están las diferentes complicaciones, los diferentes grados o fases de la enfermedad y cómo se debe tratar la enfermedad. En el caso, por ejemplo, de la fase 3, ahí están los tratamientos correspondientes, incluyendo la hidroxicloroquina y inclusive el tocilizumab. Y ahí están cómo se debe tratar. Si es leve,
solamente sintomático, me refiero a acetaminofén y otros. Si es leve con neumonía, hidroxicloroquina, y si es ya con neumonía grave, entonces aplicarle los otros tratamientos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya ese tema prácticamente no hay que debatirlo, aunque la ciencia sigue discutiéndolo, la ciencia sigue perfeccionando los medicamentos, surgen nuevos medicamentos. Ya ese no es el tema de hoy ni de los próximos días. El tema de hoy es la reapertura económica, y el tema de mañana, que también lo vamos a tratar hoy, es el relanzamiento económico, la recuperación económica y sobre todo la reconversión del aparato productivo de la República Dominicana. Entonces, como ya les dije, esto se está discutiendo en todos los países. Hay avances significativos, de los cuales les mostraré. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la política ha sido, y pongo a Estados Unidos como el ejemplo primero, la política ha sido una propuesta promovida en marzo por Donald Trump para una apertura en fases de la economía, y al principio quería ser total de los Estados Unidos. Sin embargo, los debates políticos de los Estados Unidos son complejos y solamente se hizo a través de una diferenciación por estados. Hay estados que ya permiten los salones de belleza, como el caso de Alaska, en el caso de Oklahoma e incluso en California. Y hay estados donde todavía no se permite la reapertura de estas actividades. En el caso de los Estados Unidos, la reapertura de Georgia ha sido la más agresiva, que ha permitido casi todas las actividades, incluyendo los bares y restaurantes que ya están comenzando a abrir. Sin embargo, todavía el shock económico de los Estados Unidos va a ser el más negativo desde la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Haití, que es un país vecino, pues ha abierto las fábricas de la zona franca que permanecían cerradas. En el caso de Perú, el gobierno emitió un decreto recientemente creando una comisión interinstitucional que está compuesta por el Colegio Médico, por un representante de las empresas, por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Producción, por el Ministerio de Finanzas, para evaluar toda la reapertura económica que va a comenzar a partir del 11 de mayo. En el caso de Suecia, que ya ustedes saben que no ha hecho cuarentena, sino que los ciudadanos han hecho una cuarentena opcional, pues también está desarrollando políticas económicas de plena apertura. Hay un ejemplo importante por nuestra cercanía y por lo riguroso que ha sido, que es el caso de Puerto Rico, que ha emitido un informe, una hoja de ruta recientemente con una reapertura en fase, pero condicionando la reapertura a los parámetros de salud que en algunos casos algunos economistas recomendados. Otros países no han contemplado hacer comparaciones entre los parámetros de salud, sobre cómo se disminuye el contagio, cómo baja la mortalidad, y a partir de ahí seguir abriendo la economía. En el caso de Puerto Rico son 4 fases. La primera actividad que abre la construcción, la minería, la informática, la agricultura y la industria. En la fase 2 abre los bienes raíces, el comercio por mayor, las finanzas, el arte, el gobierno, el transporte. En la tercera fase abren los servicios profesionales, o sea, los abogados, los médicos de consulta y todo eso, y los servicios técnicos. Y el comercio al detalle va a abrir en la tercera fase, y también los hoteles y restaurantes. Y obviamente en la última fase abren los servicios educativos. ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos? Si hago un poco de digresión respecto a este tema, que hay sectores de la economía que nunca debieron cerrar. Hay sectores de la economía que siempre debieron mantenerse abiertos, utilizando los protocolos correspondientes, de los cuales incluso algunos les mostraré, y que con los cuales se podía haber actuado de manera eficiente sin promover o ampliar los contagios. Esa es la lección que recibimos, porque ningún país está libre del virus. Brasil, que es un país muy afectado por el virus, anuncia también un plan de la reapertura económica, sobre todo del fútbol. Alemania ha sido un país muy exitoso en el manejo del virus respecto a la Unión Europea, y también comenzará a aplicar planes, o ya comenzó a aplicar planes de normalización de la economía, permitiendo el comercio
y permitiendo las actividades económicas en lugares pequeños de menos de 800 metros de tamaño, al igual que sigue prohibiendo las actividades deportivas, sociales o los conciertos, y acompañando todo esto de todo un programa de apoyo económico ascendiente a 750.000 millones de euros para las empresas. China, en el caso de China, pues todos sabemos que hace tiempo comenzó una apertura económica de todas sus actividades, y aunque tiene un seguimiento muy estricto a la actividad económica como es China, una economía de Estado, privada de Estado, pues abre su actividad pero con mayores regulaciones. En el caso de América Latina, el país más agresivo para abrir su economía ha sido Chile. Y Chile creó lo que se llama el Plan de Retorno Seguro, que comienza a activar casi todas las actividades económicas en 3 etapas. Primero comienza el gobierno, que fue lo que primero debió abrir aquí. Es más, nunca debió cerrar el gobierno. Después comienza el sector privado y por último las escuelas terminarán de abrir. Caso de Suecia, nunca cerró sus escuelas y no hay grandes contagios en las escuelas. Todo esto con protección, todo esto con una serie de protocolos que se han implementado en esos países y que incluso no solamente teníamos que copiar para República Dominicana para implementar en República Dominicana. Israel también anunció un plan de apertura de su economía bastante agresivo, permitiendo incluso la realización de actividades deportivas y la reapertura de los programas escolares. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha sido incisivo en la necesidad de la reapertura económica de Israel. ¿Cuáles son las 4 fases de los Estados Unidos para abrir la economía? Primero, que también pudieran ser copiadas por República Dominicana. Las personas vulnerables de más de 60 años pueden permanecer en sus casas. Segundo, fase 1. Los lugares públicos deben maximizar la distancia física. Se ha hecho ya en República Dominicana. Tercero, se deben evitar los grupos de más de 10 personas y se minimizan los viajes no esenciales. Segunda fase. Las personas vulnerables siguen en su casa. Los lugares públicos deben minimizar la distancia. Las escuelas y guarderías comienzan a abrir la segunda fase y algunos tipos de cirugías se reanudan. La fase 3, las personas vulnerables pueden volver a reanudar sus actividades sociales. La población bajo riesgo se reanuda sin distinción el regreso de las personas a los lugares de trabajo. Todos los países están en este momento aplicando, inclusive España, desde hace más de 15 días, aplicando medidas de apertura económica progresiva, gradual, efectiva. En el caso de República Dominicana, la apertura económica que hemos tenido, y debo decirla, ha sido importante porque han estado parte de los negocios abiertos, incluyendo grandes tiendas, incluyendo los bancos, incluyendo los supermercados, incluyendo las farmacias e incluyendo los colmados, y sin embargo, ninguna de esas actividades ha presentado, por lo menos ninguna investigación lo ha determinado, altos niveles de riesgo o de contagio. Por lo tanto, lo que se puede intuir es que la economía dominicana, relativamente abierta, incluyendo actividades industriales de gran escala, la cervecería, por ejemplo, está abierta en parte y no ha presentado niveles extraordinarios de contagio ni focos de contagio. Lo cierto es que lo que aparenta demostrar la data, que los focos de contagio son los eventos sociales, las fiestas, los cumpleaños, los conciertos, las escuelas probablemente y otras actividades que permitan la aglomeración de bares y restaurantes, por ejemplo, y no precisamente los lugares de trabajo. Les voy a mostrar los protocolos que se están utilizando en otros países para la reapertura económica. En el caso de Chile, de España, han sido muy importantes, que es lo único, mírenlo aquí, lo único que tiene que hacer el gobierno dominicano para entonces, aquí está el protocolo de España, fíjense, no, este no es de España, déjenme ver si, del gobierno vasco, de una de las regiones autonómicas españolas, para cómo debe operar la economía
en el marco de esta crisis. Aquí está, por ejemplo, el protocolo sanitario para supermercados, que voy a abrir a continuación, que también muestra, este es del gobierno de Chile, que ha sido, como les dije, el gobierno más agresivo en la reapertura, y ahí está cómo deben funcionar los supermercados. Aquí lo mantuvimos funcionando, pero sin ningún protocolo. El caso es que todas las actividades económicas que no representan riesgo de aglomeración, que pueden desarrollarse bajo un régimen de distanciamiento social, que debió ser la política fundamental, pueden ser reabiertas a través de este tipo de protocolos. No sé si se ve, este tipo de protocolos, como por ejemplo el de guía para establecimiento del área turística de España, y también hay para la agricultura, también hay para la industria, ¿verdad?, que se pueden implementar en la República Dominicana con todo éxito y simplemente con la voluntad de hacerlo. Nosotros aprovechamos este escenario para hacer un llamado al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, al Ministerio de Industria y Comercio, mira aquí, normas de la OIT, de Industria y Comercio, para que de inmediato elabore los protocolos correspondientes para todos los sectores y produzca la necesaria apertura de la mayoría de las actividades económicas de la República Dominicana. ¿Cuáles son las actividades que se pueden abrir inmediatamente? La construcción. Representa muy poco riesgo por los bajos niveles de contacto entre los trabajadores. La industria, utilizando medidas correspondientes. El comercio, a través de los distanciamientos y las medidas de no permitir mayor aglomeración de clientes, ¿verdad? Ahí le estoy planteando tres importantes sectores de la actividad económica que se pueden mantener abiertos. Obviamente que bares y restaurantes, por ejemplo, para llevar, como han estado supuestamente abiertos o una parte abiertos, también pudiera funcionar en este esquema de la nueva normalidad o lo que llamamos la normalidad dinámica. No deben en este momento tal vez aperturarse las escuelas en el país, como tampoco deben aperturarse las actividades deportivas, culturales, artísticas, que no son esenciales, son importantes pero no esenciales y que pueden representar riesgo de aglomeración. Esas son las iniciativas de política que podemos plantear, planteando primero la apertura total del gobierno, que no debe estar cerrado bajo ningún concepto, con protocolos adecuados. Segundo, aplicar una cuarentena dinámica, solamente clausurando los espacios que realmente representen riesgo para la población y elaborando los protocolos de apertura para todas las actividades económicas. Si trabajar, ya lo he dicho en otras ocasiones, representara riesgo, un riesgo elevado, las actividades económicas que están abiertas en el país, la agricultura, la salud, la seguridad, el comercio de alimentos, los bancos, las tiendas por departamento que están abiertas, fueran focos graves de contaminación en la República Dominicana. Si el riesgo tuviera en la actividad económica, ya esos sectores hace tiempo que hubieran sido focos de contagio y no lo han sido. Entonces, ¿qué justifica que un taller de mecánica, que un taller de impresión, que una ferretería esté encerrada en este momento, si pudieran abrir y seguir desarrollando su actividad productiva para evitar la pérdida de empleos? Entonces, la primera conclusión de todo este análisis es que tenemos que reabrir la economía cuanto antes y que tenemos los mecanismos para abrirla, y que los ministerios de este país que no han funcionado durante toda esta crisis tienen que solamente copiar los protocolos internacionales y guardar y supervisar las medidas de distanciamiento social que van a permitir reabrir nuestra economía. Ahora bien, no basta con reabrir nuestra economía, no basta con recuperar nuestra economía, que es la segunda fase y que tiene que ver con la política de protección de las empresas y del empleo, que en parte se ha implementado por este gobierno, pero que ha dejado fuera la mayor parte de la actividad económica, es la actividad informal, que ha dejado fuera numerosos sectores de la economía, como el sector agropecuario, que no es parte de los esquemas de protección, y sobre todo que no ha tenido el impacto correspondiente. Corresponde ahora, en el corto plazo, entonces, aplicar las medidas de protección de las empresas caso por caso, empresa por empresa y particularmente sector por sector. En el caso de la agricultura, todos sabemos el desastre
que han cometido, destruyendo prácticamente el aparato productivo de muchos sectores por la negligencia, por la incapacidad y sobre todo por la falta de voluntad. Yo no explicaría otra razón que haga quebrar la economía agropecuaria como se ha quebrado. Ahora bien, después que recuperemos esas empresas, y en el marco de la recuperación de esas empresas tenemos que hacer entonces el segundo paso, la reconversión de las empresas. La realidad es que esta crisis del coronavirus nos ha permitido entender y ver el mundo de manera diferente. Y procesos que se estaban desarrollando anteriormente ahora se van a desarrollar con más fe, con más fuerza. Por ejemplo, el teletrabajo, que va a permitir que las empresas se desarrollen a pesar de la distancia con sus trabajadores, sus actividades productivas. Por ejemplo, la digitalización de los procesos, o sea, permitir que las actividades se hagan con menos trabajo y más procesos computarizados. Todo eso va a avanzar y va a permitir que las actividades económicas avanzadas pues tengan una mejor resiliencia frente a la crisis y enfrentar la crisis que nos viene de manera más efectiva. Entonces el próximo paso que tiene que hacer, yo diría que el próximo gobierno, y a este gobierno que yo me estoy dirigiendo, a este nuevo gobierno que va a empezar en agosto, es que me dirijo, tiene que ser repensar la economía dominicana para reconvertirla. Y esa reconversión tiene que ir orientada primero hacia la competitividad, hacia el aumento de la productividad y sobre todo hacia el uso intensivo de tecnología de nuestras actividades, como por ejemplo la transformación digital y obviamente eliminar las distorsiones que nos están afectando en el ámbito económico y que no permiten que las actividades sean productivas. El tema energético, el elevado costo de la energía en el país y el tema de las altas tasas de interés, por ejemplo, que afectan a las MIPYMES y a los empresarios en sentido general. Entonces, el próximo paso tiene que ser la reconversión productiva, que no es más que el reenfoque del aparato productivo a un estadio de mayor eficiencia, de mayor adaptabilidad al aparato productivo, pero sobre todo, y es lo más importante que quiero plantear de la reconversión, tiene que estar orientado a una inserción en la economía internacional que viene después de la crisis. Nuestro aparato productivo tiene que ahora pensar cómo aprovechar la crisis, como en el año 1950 se aprovechó el alto precio del azúcar después de la Segunda Guerra Mundial, que conocimos como la danza de los millones, que representó un elevado nivel de producción y de riqueza para nuestro país. Entonces ahora hay que repensar la economía dominicana en torno a la crisis y a cómo viene la crisis. Y eso implica reconvertir el aparato productivo para hacer un aparato productivo más eficiente, pero mejor insertado en la economía internacional. Y obviamente que esto también tendrá mucho que ver con la política pública a nivel nacional, sobre todo la política monetaria, cómo logramos estabilizar la economía en el marco del nuevo contexto internacional y nacional, con las presiones inflatorias y devaluatorias que vamos a tener, pero sobre todo garantizar el acceso al capital y la liquidez para el sector financiero y concomitantemente para el aparato productivo. Y ahí también juega un rol importante la cooperación internacional, los organismos internacionales, porque esta crisis no puede verse y no puede resolverse únicamente desde el ámbito nacional. ¿Qué es lo que yo planteo finalmente como alternativa fundamental para enfrentar esta crisis y lo que viene de esta crisis? Primero, ya les dije, la reapertura inmediata a la actividad económica y productiva del país, que no representa riesgo, y si lo representara son riesgos muy diminutos en comparación con el grave riesgo de perder la actividad económica y perder el empleo, que también es un riesgo de mortalidad y de aumento del deterioro de la calidad de vida de los seres humanos. En segundo lugar, la reconversión del aparato productivo, haciéndolo más competitivo, más eficiente y sobre todo mejor insertado en la economía internacional. Y finalmente, el relanzamiento de la actividad económica en general. ¿Y cómo se da ese relanzamiento de la actividad económica en general? Planteando, y aquí quiero prácticamente concluir esta conversación con ustedes, planteando lo que ya hemos planteado, pero que ahora plantearemos con más fuerza, que es la realización
por parte del nuevo gobierno de un pacto por la producción nacional. Es hora de que el gobierno dominicano se enfoque en lo que verdaderamente se importa al país, que es producir, generar empleo, generar riqueza, generar desarrollo. Y con ese desarrollo, con esa riqueza, con ese bienestar, con ese, digamos, avance y aumento del ingreso del país, entonces es que se van a extraer los ingresos del Estado, con los cuales invertir para desarrollar las otras áreas de la vida nacional. Si no tenemos ingresos, no tenemos impuestos. Si no tenemos impuestos, no tenemos gasto en educación, no tenemos gasto en salud, no tenemos gasto en medio ambiente, no tenemos gasto en obras públicas. Entonces, de lo que se trata es de proteger el ingreso nacional, proteger la actividad económica nacional para garantizar que las otras actividades sociales pues se puedan desarrollar. En ese sentido, este pacto por la producción nacional, que tiene que involucrar a todo el aparato productivo de la República Dominicana, en especial el productivo, el que produce los bienes y servicios, aunque también tienen que intervenir los otros actores de las otras cadenas, fundamentalmente la parte de la distribución, tiene que incluir la reestructuración de los presupuestos nacionales para que permita la reasignación del gasto y sobre todo también un plan de austeridad que nos permita no seguir gastando, no seguir derrochando el dinero público y enfocarlo en lo que verdaderamente importa, en la agricultura dominicana, en la industria dominicana, en este golpeado sector turístico y sobre todo en los otros segmentos de los servicios como la construcción y las otras industrias ligeras y pesadas. En segundo lugar, este gran pacto tiene que pasar por la democratización y la ampliación del crédito productivo. No podemos seguir permitiendo que la República Dominicana el crédito sea fundamentalmente crédito al consumo, porque el consumo depende del ingreso. Y mientras no tenemos ingresos, mientras los ingresos se disminuyen, entonces no podremos tener consumo. Pero además, la República Dominicana es el país con la mayor nivel de intermediación financiera de América Latina. Quiere decir que los bancos pagan las menores tasas de interés pasivas y cobran las mayores tasas de interés activas. Esto tiene que terminar. Y el Banco de Reserva tiene que jugar un rol fundamental para democratizar y ampliar el crédito del país y garantizar que haya dinero, capital para la producción nacional, para la generación de las empresas y para la recuperación de las miles, tal vez cientos de miles de empresas que van a tener que cerrar y que dejarán a sus trabajadores en las calles si no enfrentamos este tema ahora. Y obviamente tenemos que resolver el problema de la corrupción y de la impunidad y mejorar la calidad del gasto público. No es posible que el gasto público en la República Dominicana siga siendo un gasto ineficiente y sobre todo poco transparente. Es importante que el gasto pueda orientar el desarrollo y contribuir decididamente en el desarrollo. Claro, hay que trabajar otros temas que nos permitan dar el salto cualitativo, como por ejemplo el tema energético y el tema del transporte. República Dominicana tiene los sistemas de transporte y energía más atrasados de Latinoamérica, a excepción de Haití. Es hora de que podamos tener un sistema de energía energético eficiente, basado en energías renovables, en energías limpias, como por ejemplo las hidroeléctricas, que se han detenido en su construcción en los últimos años y que son la mejor inversión que pueda hacer cualquier Estado, porque protege el medio ambiente, preserva el agua, genera electricidad y genera una cadena de producción increíble al recuperar cientos de miles de tareas de tierra para la producción agrícola que tanto necesitaremos ahora para la exportación. Y obviamente en el tema de transporte es hora de que renovemos el aparato de transporte para hacerlo eficiente y convertamos el transporte en un verdadero sistema de transporte público. Hay que trabajar en la construcción, en el marco de los niveles de endeudamiento que tenemos y con la posibilidad de plantear una renegociación de la deuda que también tiene que venir, o por lo menos una moratoria temporal de la deuda. Hay que trabajar en la movilización de los recursos internos. Ya que tenemos un presupuesto comprometido, tanto por los gastos sociales, el de educación, el de salud, que tendrá que aumentar significativamente, el gasto productivo y las inversiones públicas, tenemos que aumentar el ingreso público a través de la movilización de los recursos internos
que se logran con la producción y con la exportación, a través de producir más, acelerar nuestra producción y así concomitantemente garantizar mayores ingresos. Por eso hay que producir una revalorización del sector agropecuario de la República Dominicana.